信環境チェック中。ネットワークをステーションから地球の IBC に変更。接続中。無線機能まで壊れてしまったの？それともあなたは？Saludos a todos, bienvenidos de vuelta, y es hora de otra edición de Cosplay Souls, el show donde vemos que también podemos hacer cosplays en Dark Souls Remastered. En el episodio anterior hicimos a nuestra primera VTuber con mi amiga Ophelia Valentine, y hoy vamos por uno de mis personajes favoritos en uno de mis juegos favoritos, Rona de Metallic Child. Y si se preguntan qué es Metallic Child, yo me pregunto si saben qué canal están viendo. No solo es uno de mis juegos favoritos, sino que además fui récord mundial en una categoría de speedrun por unos meses el año pasado. Pueden verlo, está en el canal. En fin, no perdamos tiempo. Para empezar, tenemos dos opciones. Podemos 1. Ir por el arma de inmediato, o 2. Priorizar los stats e ir por el arma un poco más tarde. Siento que será mejor tener los stats primero, para que cuando tengamos el arma no haya problemas. Pero no estaremos invalidando el run desde el inicio. Cualquier clase que empiece con una espada y escudo servirá, pues Rona tiene acceso a 3 tipos de armas: martillos, guantes y una combinación de espada y escudo. Después de un rato decidí ir guerrero. Empieza con una buena combinación de fuerza y endurance, y necesito 31 en el primer stat y 37 en el segundo. Sí, escucharon bien, sin esos stats no podremos llegar muy lejos, pero creo que estaremos bien para el inicio. Despertamos en el asilo y salimos sin mucho problema. Esta área ahora se ha vuelto 5 minutos de nada, solo escapar y empezar el run, honestamente. Y una vez en Firelink, ya saben qué hora es. Rutina diaria. Solo que ahora añado un alma extra que no sabía que estaba ahí. Es cerca de donde se pone patches eventualmente. Y la Crystal Lizard me dio un trozo de Titanite, lo cual es un buen comienzo. Una vez con Andre, subo mi Longsword más 4 y uso el resto de mis almas en niveles, empezando por fuerza, que ya llegó a 20, nada mal. Y ahora bajamos a Darkroot. Hay unas cuantas almas aquí junto a las rocas, en esta obvia emboscada, y de camino al Warring, el cual tomamos obviamente. De vuelta en Undead Parish, tomamos la llave del área baja y pasamos por debajo del puente para tener acceso a este. El dragón no aparece pues no hemos trigueado su escena en Undead Borg, así que podemos llegar al área baja del port de inmediato. Abrimos el atajo a Firelink y subimos nuestra fuerza 27 con todas las almas recolectadas hasta el momento. Hora de enfrentar a Capra. Sí, Capra Demon va a ser el primer jefe que vamos a enfrentar en este run. No hace falta decir, subir solo fuerza no nos permite aguantar mucho. Me tomó 3 intentos por eliminar a los perros. Después de eso, es solo esquivar a Capra, abusar del Warring y atacar cuando se puede. Y listo, Capra eliminado y fuerza en 29, solo 2 niveles más. Con Capra eliminado, tenemos acceso a las profundidades y a 2 objetos que necesitamos. El primero es obviamente el ámbar grande, pero más importante aún, eliminar las 2 carniceras te da el saco que llevan. Tuve suerte que la primera me lo dio. Y una vez que volvemos al asilo, podemos darle el saco a Snoggly para obtener nuestra arma principal, el Demon's Great Hammer. Y con unas cuantas almas más, nuestra fuerza ya está en 31. Normalmente necesitaría 46 para usar el martillo, pero a 2 manos el stat de fuerza se multiplica en 1.5, así que nos deja exactos en 46. Ahora que tenemos el arma, debemos prepararnos para llevarla correctamente. Primero, elimino al caballero negro por su trozo de Titanite en el Borg. La Crystal Lizard de la torre me dio 2 trozos largos, lo cual es perfecto. Y después bajamos donde Havel, donde muy lentamente lo eliminamos. En serio, esto me tomó más de lo que pensé. Pero su anillo nos permitirá usar el martillo y mantener mid-roll con algo de armadura. De lo contrario tendríamos que ir completamente desnudos. Pero obviamente voy a estar subiendo endurance a largo plazo. Le damos el ámbar a Andre y afortunadamente el martillo utiliza Titanite regular para mejorarse. Así que más 1 por ahora. Yeah, gasta más que las armas normales y no las administré bien. Mi error. El mayor problema que tengo por el momento es aprender el timing de los ataques. Esta arma es súper lenta
y me deja muy vulnerable aún con el Wolfbring equipado. Decido subir a la iglesia usando mi espada para eliminar a los Hollows. Rona puede llevar 2 armas a la vez, así que es legal todavía. Y decido liberar a Lautrec, a quien elimino de inmediato, pues resulta que la combinación del anillo de Havel y el anillo de favor y protección nos permitirá usar el martillo sin perder nada de agilidad. Con esos 2 puestos ya tenemos 96 de Equip Low, así que podemos tener Light Row sin problemas. Aún así, estamos subiendo Endurance. Guarden eso en la nota mental. Quiero asegurarme de una última cosa, así que vamos a bajar a las catacumbas. Abrimos el camino, bajamos hasta el Valle de los Esqueletos y es hora de enfrentar a Pinwheel. Debo admitir, un poco más difícil de lo normal con esta velocidad de ataque tan lenta, pero aún así es Pinwheel. Es un primer intento. Y con todas esas almas, Endurance ya está en 17 y nuestro Equiplo está en más de 100. ¡Wow! Ahora sí, vamos a avanzar por Borg como corresponde. Me ayudará a acostumbrarme más al timing de estos ataques. Hora de Tauros Demon, veamos cuánto daño le hago. 498 en un Plunging Attack y 2 golpes más lo elimina. Y eso fue con el martillo más 1. Si lo hubiera mejorado más, probablemente era un One Hit KO en el Plunging Attack. Vamos por otro jefe más, las gárgolas. El primer intento fue malo, fallé muchos ataques, no rodé lo suficiente y la primera gárgola simplemente no quería aterrizar. Pero ya en el segundo intento la gárgola decidió no volar, lo cual facilitó las cosas. Y después de eso la segunda gárgola es muy fácil. Gárgolas derrotadas, primera campana alcanzada y nuestro martillo ahora está a más 4. A las profundidades. Veamos cuánto daño le hago a esta rata. Nada mal. Bajamos por la rampa, abrimos la hoguera y decido limpiar el área un poco para subir de nivel y porque no quiero que el Channeler le dé poder al jefe. También tomamos el trozo largo de Titanite de aquí, ya tenemos bastante para el futuro. Ahora, de todos los jefes en el juego, ¿me creerían que Gaping Dragon fue el que más intentos me tomó? Me confié demasiado y no reaccioné a sus ataques, y en los siguientes intentos simplemente no pensé lo que estaba haciendo. En el quinto intento finalmente logré eliminarlo. Al parecer aún no puedo ir full Unga Bunga como pensé. Dios, esto es casi como mis intentos de speedrun en el año pasado. Con todas esas almas y titanes recolectado, ahora nuestro martillo está en más 7. 415 de poder por el momento. Necesito unas cuantas almas más, así que vamos por la mariposa. La idea es simple, espada y escudo para bloquear, martillo para ganar. Tuve que esperar un buen rato para que bajara, pero una vez que lo hizo, la eliminamos en una sola rotación. Primer intento, vamos. Ya no queda nada más que bajar a Blighttown. En algún run futuro debería considerar ir por Blighttown de la forma normal. Nah. Una vez abajo, es hora de la otra rutina que no quería que fuera rutina, pero se convirtió en rutina. Farmear a las babosas. Afortunadamente, no necesito tanta Titanite grande, pues ya estamos a más 7, así que este farmeo tardó mucho menos. Un martillo más 10, listo para aplastar una araña. Y me pregunto si los desarrolladores de Metallic Child tomaron inspiración de Quelaag para hacer a Fyra, la jefe de fuego en ese juego. En serio, son casi iguales. Como deben saber, Quelaag tiene mucho HP, incluso más que Sanctuary Guardian, pero le hago 407 de daño con cada ataque. Lo único que debo tener cuidado es con su explosión, que decidí usar cada vez que podía, y por poco no se elimina, pero logré hacer distancia y recuperarme. Tardó un poco más, pues ella se la pasaba caminando en su lava, pero Quelaag terminó siendo un primer intento. Y después vamos por Sizzles. Creo que saben cómo terminó esto. Lo único que puedo añadir es que si tengo que asociarlo a un personaje Metallic Child sería Gigantic. Yeah, la obsesión que tiene Sizzles con su hermana es como la obsesión que Gigantic tiene por Rona. Oh yeah, para los que no sepan, este jefe es un robot gigante Yandere. Yeah. Y con todas esas almas, más la de Quelaag, estamos en 32 de Endurance. Creo que es la primera vez que veo mi barra de estamina siendo más grande que la barra de vida. Bueno, ahora solo nos falta lo que siempre juntamos antes de ir a Anor Londo. Lo que significa...
¿Saben? Los Dark siempre han sido molestos para mí, pero ahora... Nice. Tomamos el trozo de Titanite y el ámbar muy grande. Hora de mejorar todo. Con los trozos que llevamos ya estamos en más 12. Eliminamos a los gigantes de Sense Fortress por 2 trozos más, al caballero negro de Parrish por el tercero, y le damos a Snogley el Rubbish por el último. Ahora el martillo está a más 14. Oh, y la muñeca, no podemos olvidar la muñeca. Ahora solo falta Stray Demon y la losa. Normalmente tengo problemas al inicio de esta pelea, pero esta vez logré esquivar su ataque, y después de eso es solo quedarse detrás de él y listo. Con más de 500 de daño por golpe, Stray es un primer intento y el martillo ya está maximizado en más 15. Y con un poquito de farmeo extra, Endurance ha llegado a 37. Ahora podemos tener mid-roll con el cosplay cuando esté listo. Incluso si sacamos el anillo de favor y protección. Así que ya, no estaremos mal. Y sí, tuve que usar una calculadora de stat para revisar esto. Solo un par de cosas más. Lo primero es bajar las catacumbas por el Dark Seance Ring, pues va a ser necesario, créanme. Y lo segundo es eliminar a la Hydra, que es más molesta que la Hydra en Metallic Child. Y rescatar a Dos, pues una vez que invocas a Dos, tu ropa está disponible para tomarla, y la Crown of Dos es excelente para simular lo que Rona lleva en su cabeza. Aunque recibiremos más daño a ataques mágicos, pero... el sacrificio por verse bien. También decidí ir por el Grass Crest Shield. No puedo usarlo con el martillo, pero puedo usar su regeneración de estamina, así que va a ser útil. Ahora que tenemos todo lo necesario, vayamos por Iron Golem. O... ¿quién sería en Metallic Child? Digamos... Faceless, ya, yo creo que Faceless. Y... solo vean esto. Debería estar feliz por eso, pero estoy más confundido por cómo se cayó en ese agujerito. Bueno. Ya no necesitamos invertir armas en Endurance. Me voy a dar el gusto y subir fuerza para más Unga Bunga. Cruzamos a Norlondo y en este punto lo principal es solo saber cuándo atacar. El daño ya no es problema. Cruzar la zona de los guardianes es algo complicado. Y algo que pasó inadvertidamente es que dejé de usar la Longsword y me quedé solo con el martillo, usándolo como mi arma para bloquear. Ya, para los que no sepan, cuando llevas un arma a 2 manos, técnicamente puedes bloquear con ella presionando el botón L. Incluso tienen sus propios valores de reducción de daño. Finalmente, podemos empezar a completar el cosplay. Nuestro primer objetivo es Windolin, a quien casi derroto en el primer intento, pero olvidé que tomaba más daño en la magia. Bueno, segundo intento no hubo problemas. Y tomamos el brass set del cofre. La armadura es lo que más se parece al traje de Rona, y es una de las razones por las que subimos tanto Endurance. Esta armadura es pesada. Y finalmente podemos darnos algo de vitalidad. Lo bueno es que gracias a los 2 anillos aún estamos con Light Roll, así que... nice. Se siente bien tener defensas y velocidad. Ya que estamos cerca, hagamos el mundo pintado. Nada realmente que necesitemos de aquí, pero el Blood Shield es una buena opción para aumentar resistencias. Enfrentemos a Priscilla. Gracias al Blood Shield podemos aguantar mejor sus ataques, y después de un par de bongs, listo, nada difícil. Con nuestros stats bastante decentes ahora, avanzamos por la segunda parte de Anorlondo. Normalmente los Batwing Demons son molestos, pero tengo un enorme martillo Unga Bunga, ¿qué esperaban? Hacemos cara al arquero y llegamos a la hoguera. Elimino de un golpe a los Silver Knights, oh my god. Antes de Ornstein y Smog, visitamos al herrero gigante, pues él vende piezas de la armadura gigante, y con los guantes y piernas podemos completar el cosplay. Se veía mejor en mi mente
y los testeos que hice en mi save original. Pero creo que será. Ornstein y Smough son siempre la parte que define cualquier run. Veamos cómo lo hacemos. Ok, primer intento fue mal. Algo que la armadura tiene en el lado positivo es aumentar bien nuestras defensas y darnos una buena cantidad de poise, lo que nos permite aguantar a Ornstein y eliminarlo en solo 4 ataques. El sentón eléctrico de Smough es probablemente el peor ataque que tiene, y estuvimos demasiado cerca por un rato. Pero finalmente encontramos el momento para golpear. Ornstein y Smough fueron eliminados en el segundo intento. Nice. Tomamos un poco más de vitalidad, por si acaso. Colocamos la Lord Vessel, y aquí es donde me hizo clic una idea para el cosplay. Vamos a la entrada de Anor Londo, y... oh, olvidé que tengo que eliminarla esta primero porque enfrenté a Gwyndolin. Ok, ahora sí. Volvemos a Sense Fortress desde Anor Londo, y aquí hablamos con el mercader que está en esta torre. Él vende el set de Katarina y... ¡oh, sí! ¡Es perfecto! Ahora sí se parece a Rona. Y lo mejor, es más ligero que el set gigante. Sí, no da tantas defensas como el set gigante, pero se ve increíble. Honestamente creo que es el mejor cosplay que hemos hecho hasta la fecha. Con el cosplay terminado, es hora de recolectar las almas de los lords. Primero, vayamos a los archivos. Tomamos el pendiente para el DLC y rápidamente cruzamos esta parte. Menos mal que le hacemos one hit que lleva casi todo aquí. Los corredores estrechos son nuestro mayor problema, eso sí. LOL. Nos echan a la prisión. Y esta vez vamos unga bunga en las prisagas en lugar de evadirlas. Se siente bien ser tan fuerte, honestamente. Escapamos, eliminamos todo de un golpe y llegamos a la hoguera. También decidí ir y comprar la cresta de Artoria, si no después se me iba a olvidar. Volvemos a los archivos, atravesamos Crystal Cave y vamos con Sid. Una vez más decidí rodear a las almejas para que no entraran en la arena. Ok, veamos qué tan bueno es el poder del Unga Bunga contra el padre de la magia, ¿les parece? Rompemos el cristal y... ok, al parecer debemos usar nuestro cerebro un poco más de lo que pensaba. Ahora sí, segundo intento y con un poco de humanidad para tener más de 100 de resistencia a la maldición. También decido no golpear todo el rato, moverme un poco para evitar ataques es mejor. Debo admitir, el padre de la magia aguantó mejor ante el Unga Bunga, pero aún así fueron solo 2 intentos para eliminar a Sid. También, con nuestro stat ya en buenos números, utilicé las almas y materiales para mejorar la armadura un poco. Algo que normalmente no hago, pero un extra de defensas nunca está de más. Vamos con los jefes en Demon Ruins. Primero, Fire Sage. Como siempre es ese estúpido ataque mágico lo que más me molesta, pero logramos acercarnos, sobre 500 de daño en cada golpe. Molesto, pero un primer intento de todas formas. Ahora de Centipede Demon. Honestamente me asusté pues creí que no podía cruzar la lava a la zona segura a la derecha. Pero una vez ahí, de un solo golpe le corté el brazo, eliminé al enemigo que se crea al romper el brazo y tomé el anillo. Otro primer intento. Se siente bien y a la vez extraño esto, de hacer todo en 1 o 2 intentos. Oh, y para poder avanzar por la lava, me quité el anillo de Havel y el martillo por el momento, para poder mover con facilidad con el anillo naranjo. Cruzamos los Isolite, me equipo todo de nuevo y vamos por Bed of Chaos. Sé que no necesito el martillo para esto técnicamente, pero mantiene la autenticidad del run en mi opinión, así que ya, voy a estar equipándome y sacando el equipo cada vez que pierda. Orbe a la izquierda listo y... por supuesto. Ok, orbe derecho eliminado, bicho aplastado, vámonos de aquí. Siguiente destino, la tumba de los gigantes. Obviamente aplasté a Patches,
pero fue la caída lo que lo eliminó. Ah, bueno. También decidí enfrentar a Paladin Leroy. Lo mejor es atraerlo hacia la cueva para evitar que ruede, de lo contrario no puedes obtener sus armas. 2 Bones y listo, tenemos Grant y Sanctus. Sanctus no podemos usarlo por no tener la fe requerida, pero podemos llevarlo y usar su recuperación pasiva. No es mucho, 2 de HP cada 2 segundos, pero nunca se sabe, podría ser útil. Además, combina con nuestros colores. Ahora hacerle un Gabunga a la muerte, y estaba tan emocionado por golpearlo que avancé de más y activé a los esqueletos gigantes en la parte de atrás. Ouch. Ok, segundo intento. Niro es molesto pues a veces no se acerca, solo decide atacar con su espada a distancia, pero una vez que se acerca es sobre 600 de daño. Y usar el martillo para bloquear nos protege su grito bastante bien, tengo que decir. Nito cae en el segundo intento. Take down. Oh, y la armadura de Leroy aparece aquí cuando derrotas a su invasor. Había olvidado eso. Ya tenemos la fuerza en 40, pero me voy a mantener usando el martillo a 2 manos, si es que llego a los 46. Así se usa en Metallic Child después de todo. Y con eso, ya podemos ir al DLC. Sí, al DLC. Hay 2 razones para esto. Primero, que quiero mantener el anillo de favor y protección el mayor tiempo posible. Y segundo, ya verán. Sanctuary Guardian es rápido, pero no tiene mucho HP. Honestamente es un buen previo a lo que será el DLC, atacar solo cuando sea el momento correcto, de lo contrario no sobreviviremos. Primer intento. Take down. Nada interesante que decir en Royal Woods, así que pasemos a Artorias. Y esta es la pelea donde hay que saber cuándo atacar. Un solo error y podemos decirle adiós a nuestra salud. Tenemos defensas, sí, pero no podemos confiarnos. Un ataque que ayudó bastante durante esta pelea fue el Rolling Attack, donde clavamos el martillo en el suelo. Es el ataque más rápido que tenemos y nos permite hacer un buen daño de todas maneras. También sé que puedo sacar a Artorias de su animación de buff con esta arma, pero el primer intento en eso lo fallé y decidí no arriesgarme más. Aún así, gracias a una combinación de paciencia y experiencia, Artorias fue un primer intento. Ok, Chester, el run anterior te hizo quedar muy mal. Ahora puedes mostrar de qué estás... Ok, no, como tú quieras. Voy a respetar eso. Tomamos los objetos que necesitamos, especialmente el pendiente y la llave. Y como siempre, voy a hacer a Calamith primero. Y no olvidemos rescatar a Sif. Es súper importante para esa segunda razón que mencioné hace rato. Oh yeah, daño de verdad. No recuerdo si he visto 3 dígitos de daño en Calamith antes. Aún así, me fui con cuidado. Calamith puede ser peligroso, pero me sé su moveset bastante bien, y sé cuándo puedo atacar de manera más segura. Tomó un poco más de lo que pensaba, pero el dragón negro fue otro primer intento. Se siente bien eliminar a este jefe así después de el ron con las dagas o... el látigo. Take down. Ahora el último jefe del DLC, Manus. 542 de daño, tengo una buena cantidad de poise y me sé su moveset bastante bien. Sí, esta pelea, pues de hecho sí estuvo complicada. No solo me confié de más un par de veces, pero mi armadura se rompió. Primera vez que veo ese mensaje en todo el tiempo que llevo jugando Dark Souls. Afortunadamente ese golpe en realidad me permitió empezar a ser más defensivo. Y Manus fue otro primer intento. Nada mal. Y por 2 runs seguidos
Hemos hecho todo el DLC de un solo intento. Vitalia en 37 con todas las almas que hemos juntado, incluyendo la de los jefes. Ya, la he estado usando para subir de niveles en todos los runs porque, no tiene ninguna utilidad. Al menos por ahora. Si son veteranos de Dark Souls, ya debieron entender por qué decidí dejar a Sif y los reyes hasta ahora. Pero si no lo sabían, aquí tienen. Sí, hay una cinemática especial si rescatas a Sif en el DLC antes de enfrentarlo, que se arruinó por el estúpido martillo gigante que llevaba a mi espalda. Oh my god, cómo no pensé en eso. Ugh. En fin, dejar a Sif para este momento con estos stats, no duró. Pero si puedo decir algo, es que esa escena hace pasar a Sif de buen perrito al mejor perrito. Descansa en paz, viejo amigo, te lo mereces. Bueno, es hora de finalmente decirle adiós al anillo de favor y protección, pues necesito cruzar el abismo. Mis stats actuales me dejan en menos de 50% de equip load, así que puedo hacer light roll sin ningún problema. Si hubiera dejado los guantes y piernas gigantes, estaría justo en el límite de 50% y sería medium roll. Estoy muy feliz de haber hecho ese cambio. Hora de los 4 reyes. Debo admitir, aunque hago buen daño, ellos también lo hacen. Pero manteniéndome cerca para que solo me hagan el daño bajo de sus espadas, puedo eliminarlos rápidamente. Estoy literalmente usando Unga Bunga, que permite ganar carreras de daño por segundo. Primer intento fácilmente. Y miren eso, vitalidad y fuerza en 40. Otra primera cosa que hago en este run, o en todo lo que llevo Dark Souls realmente. Hora de win, y de seguro el Unga Bunga nos dará otro primer... No, definitivamente no. No voy a mentir, me molestó que el Unga Bunga no se podía usar aquí. Pensé que el poise que llevaba sería suficiente, pero no. Y Win ataca muy rápido, así que no tenía ventanas para lanzar ataques. Después de pensarlo un rato, decidí usar una técnica que técnicamente puedo usar en Metallic Child, pero me sentía mal de intentarlo. Puedo técnicamente usar un parry, ir al martillo y hacer ripples, algo similar a como en Metallic Child puedo hacer parry y cambiar de arma. Después de otros intentos fallidos, decidí probarlo, y es aquí donde tuve que aprender algo nuevo. El timing de los ripples a 2 manos. No puedes solo hacer parry y presionar el botón. Eso solo hace un ataque estándar. Debes esperar un poco para que haga el ripple como corresponde. Tienes que hacerlo en el momento en que empiezan a recuperarse de la animación. Es ahí cuando el ripple se registra correctamente. Una vez que encontré ese timing, simplemente fue ejecutarlo en Win, y con más de 1000 de daño en cada uno, ya, 4 ripples y lo eliminamos. Y con eso hemos terminado Dark Souls Remaster con un cosplay de Rona de Metallic Child. What the fuck fue este run? Ok, en cosplay, este run se merece un 10 de 10. Ya, puntuación perfecta. En mi opinión,
Tenía una idea muy buena al inicio, pero después recordé el set de Katarina y el cosplay se volvió aún más exacto de lo que pensé. Es posiblemente nuestro mejor cosplay a la fecha, y todo está en áreas relativamente fáciles de obtener, todo antes de Austin y Smoke si vas por el anillo en las catacumbas. En dificultad, voy a decir que el run fue un 7 de 10. Obtener el martillo fue la parte más difícil, entre comillas. Y sí, perder 5 veces contra Gaping Dragon fue tonto y Win nos dio problemas. Pero el resto del run literalmente fue solo unga bunga a todo lo que se moviera. Honestamente, se sintió bien hacer un run así para variar. Nada complicado, solo golpea fuerte. Y hacer las cosas en un orden diferente fue divertido. Especialmente por la escena con Sif. Y con eso, hemos terminado otro episodio de Cosplay Souls. Aún me quedan unas cuantas ideas, pero aún no las empiezo a grabar. He estado algo ocupado aquí y allá. Ojalá pueda hacerlo pronto y ya veremos qué tan lejos llegamos. Como digo, unas 2 o 3 ideas más y después voy a estar en blanco. Y les vuelvo a sugerir que jueguen Metallic Child, es uno de mis juegos favoritos. Si les gustan los roguelikes, ya, este juego es para ustedes. Como siempre, gracias a todos por ver este video y los veré en el siguiente video o en mis streams en twitch.tv. Cuídense.